Listo. Les decía que en los negocios internacionales, uno de los puntales es el comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes o servicios entre personas que están en distintos países. Así de fácil, así de simple. El comercio internacional, junto con otros rubros, forma parte del dinero que entra y sale de México, entra y sale de México y que se conoce como balanza de pagos. Por un lado tenemos el comercio, por otro lado los servicios. No se mezclan en su registro, vamos a decirlo, contable. Un registro financiero contable de gran tamaño. Se conoce de hecho los grandes agregados de la economía. Y mientras más ingresos tenga México y menos egresos, es que la economía estará estable o no. Hay países como los Estados Unidos en donde los ingresos a través del comercio de bienes, de mercancías, pues, es deficitario toda la vida. Países como Estados Unidos, Japón. Pero ellos tienen, a cambio de eso, economías muy sólidas que les permiten, Marcela no ha llegado, ya llegó, les permiten a estos países, pues, estar siempre en buena medida con economías estables, economías en crecimiento. Miren nada más, oigan, no me generó el registro, no sé qué hice. Chávez Rivas, perdón, voy a volver a pasar lista, no me la generó. Chávez Rivas Liliana. Presente. Ay, sí está, espérenme. Ya la vi que sí está, pero no se ve. Me estaba haciendo falta Marcela. Marcela, bienvenida. Gracias, profe. Buenos días. Ok, bueno, retomo el tema. Entonces, esos países pues no sufren porque tengan una balanza de pagos o una balanza comercial deficitaria. La balanza comercial forma parte de esa gran balanza de pagos, ¿sí? Esa balanza de pagos incluye el comercio exterior, es decir, las importaciones, la balanza comercial, la balanza de servicios, la importación y la exportación de servicios y otras muchas cosas más, que incluyen también la llegada de remesas por parte de las personas que trabajan en los Estados Unidos y que le envían a sus familias mes con mes, y ese dinero se registra en esa balanza de pagos. En México somos un país en vías de desarrollo con un mercado interno difícil, un mercado interno no muy consolidado, pues producto de que no somos un país con muchos ingresos. Recuerden ustedes que hay una máxima y es que para que exista consumo debe haber ingreso. Y si no hay ingreso suficiente, pues el consumo no es suficiente y eso no alcanza para generar la riqueza que necesitamos en este país, ¿sí? Año con año, para la incorporación de nuevos empleos, que es lo que se busca, ¿no? Lo que se busca es el bienestar, lo que se busca es tener una economía sana, sólida, basada en lo que sea, pero que esté eh, generando desarrollo. Y ese ha sido el problema con México. El crecimiento económico de los últimos años, de los últimos 30 años, ha sido magro, de alrededor del 2% anual. Y cuando hemos tenido crisis, esas caídas que hemos tenido son mucho más grandes que lo que podemos eh, crecer en la economía. Bueno, la balanza comercial, ya centrándonos en lo que somos, en lo que vamos a ver, sí, es el registro de los ingresos a través de las exportaciones y los egresos a través de las exportaciones. Para países como México, que dependemos del comercio en la conformación de nuestro Producto Interno Bruto, pues es bien importante que ese saldo sea siempre superavitario. Y a veces no lo hemos logrado, ¿eh? A veces hemos tenido más importaciones que exportaciones. Todos los esfuerzos del gobierno a través de la Secretaría de Economía, a través de algunos otros organismos de apoyo al comercio exterior, pues están orientados a generar oportunidades comerciales para los productos mexicanos. Los mercados internacionales, pues podemos dividirlos también en eh, países integrados y países no integrados. ¿A qué me refiero con países integrados? Bueno,
dentro del mundo, la globalización ha llevado a los países a buscar la asociación entre ellos y ha generado pues diversas integraciones y de diverso grado. ¿Sí? Nosotros en particular estamos inmiscuidos, estamos dentro de una de las integraciones comerciales más grandes del mundo, que es el TEMEC, hoy TEMEC, antes Telecán, en donde con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, tenemos una gran participación del mercado del mundo. Aparte tenemos tratados internacionales con otra integración grandotota muy interesante, la Unión Europea, lo que nos permite tener un mercado para allá que no hemos aprovechado. Que no hemos aprovechado en mucho debido a la cercanía con los Estados Unidos, en mucho debido a que es mucho más cómodo pasar aquí la frontera y vender nuestros productos y evidentemente se requiere un esfuerzo mayor para poderlo llevar cruzando el charco, ¿no? Tan solo en el costo de la logística. ¿Recuerdan ustedes qué es la logística? Son todos aquellos pasos que requerimos realizar para situar los productos en los mercados a los que deben llegar, ¿sí? En la mesa de los consumidores, a donde sea. Entonces, evidentemente, la logística de ir a Estados Unidos o a Canadá es mucho más barata que llevar nuestros productos a Europa. Sin embargo, bueno, ahí está el espacio, hay la oportunidad, hay un tratado comercial que está recién revisadito, ya lo verán cuando vean comercio internacional con Europa y Asia. Hay un tratado comercial entre México y la Unión Europea recién revisadito que nos permite, pues, ventajas para poder llevar nuestros productos. Bueno, Latinoamérica no es la excepción. Con Latinoamérica tenemos tratados comerciales con la Alianza del Pacífico, que son actualmente Perú, Colombia y Chile. Y no tenemos tratados, pero tenemos acuerdos de complementación económica que son, digamos que tratados recortados, así coloquialmente hablándolo, ¿sí? En donde se busca la ventaja de tener a puertas abiertas y bajos aranceles. Tenemos esos acuerdos de complementación con el Mercosur, que está conformado por el bloque de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y con Uruguay es tema aparte, porque con ellos sí tenemos un tratado bilateral de libre comercio de alcance mayor. Los tratados de alcance parcial o los acuerdos de alcance parcial, como les decía, son acuerdos limitados. Acuerdos que se limitan únicamente a ciertas fracciones arancelarias y a ciertas cuestiones que no tienen mucho que ver con tratados como el que tenemos con Estados Unidos y con la Unión Europea, con Estados Unidos, Canadá y con los Estados México y la Unión Europea, en donde no solo se habla de la cuestión comercial, sino también se habla de derechos humanos, se habla de energía, generación de energía limpia, por cierto estamos ahorita medio reprobados, se habla de programas anticorrupción, se habla de propiedad y derechos de propiedad industrial e intelectual, y una serie de cuestiones también de controversias y demás que los acuerdos de alcance parcial no tienen. ¿Ok? Bueno, ¿por qué todo esto que estoy diciendo? Esto es parte de la materia de integración, seguramente ustedes lo vieron cuando vieron integración y cooperación económica. Estas integraciones se basan primero en las zonas aduaneras, que son lugares o vecindades, vamos a decirlo así, en donde los países se agrupan y empiezan a declinar el cobro de aranceles entre ellos. Pero ante los demás países, cada país que forma la Unión Aduanera, pues tiene un cierto tratamiento de aranceles. Ese es el caso que tenemos ahorita en el TEMEC. Entre nosotros tenemos un único arancel, ya fue Olivia, así me avisó que se le iban a acabar los datos. Entre nosotros tenemos un arancel común, un arancel entre nosotros, bajo y a veces nulo, pero tenemos aranceles diferentes. Cada país de los que conforman esta integración o esta unión aduanera tiene con otros países. Después de esa Unión Europea, de la Unión Aduanera viene la Unión de Comercio, la Unión de Comercio, de Libre Comercio, en donde es igual. Entre nosotros tenemos pocos o nulos aranceles entre los países integrados y tenemos un arancel común al resto del mundo. Ejemplo de esto
pues el Mercosur, en donde ya están en este nivel de integración. Los países que conforman Mercosur, recuerden, son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y tiene algunos otros que están coqueteando con entrar a esa integración. Y tenemos la integración económica como la Unión Europea, que ahí ya no nada más es una unión aduanera ni una unión de libre comercio, sino también una integración en donde hay libre tráfico de personas y de mercancías, libres de arancel y sin necesidad de visar, sin necesidad de sacar un permiso previo para poder viajar a esos países, entre ellos libre paso a todos los comunitarios. Lo único que tienen que hacer es que en las fronteras presentan su pasaporte comunitario y pueden entrar a todos lados. Además, esa integración tiene una moneda común, ¿sí? Me acuerdo, me imagino que ya lo vieron, ¿ok? Y eso hace, pues, que haya, pues prácticamente son países iguales. Yo hago la similitud de la República Mexicana, ¿no? Hay una federación y hay estados, y tú puedes pasar por todos los estados, a ti no te restringen el paso, la circulación si vas a Tijuana, ¿no? Si vas a Guadalajara, si vas a la Ciudad de México, si vas a Monterrey, o si vas a cualquier lugar, a la zona maya, ¿no? No tienes que visar únicamente, ni siquiera presentar pasaporte, únicamente pasas y cruzas y ya. ¿Sí? Y lo mismo la mercancía. Si tú eres un proveedor de mercancía que estás en Colima, pues le puedes vender a cualquier cliente en cualquier lugar de México y no tienes que hacer ningún trámite, ningún trámite. ¿Sí? Bueno, en la Unión Europea sucede algo similar. Allá lo único que sí es que hay que presentar el pasaporte para poder cruzar las fronteras, pero es por mero control. Va a llegar el momento en que no va a ser necesario. Tenemos un crecimiento enorme de transporte y demás, pero eso es otro cantar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy platicando con lo que vamos a ver? Pues que a medida que México va creciendo las oportunidades comerciales que tiene para poder llegar a otros países, es que va teniendo mayor penetración de comercio, de una manera chiquita y paulatina. El 80% de nuestro comercio exterior en exportación lo tiene Estados Unidos. México le exporta el 80% de su 100% de producción de mercancías, ya sea frescas, ya sea bienes frescos, ya sea manufacturados, ya sea servicios, a los Estados Unidos. Y al resto del país le exporta el 20%. Entonces ya se imaginarán la diversidad de tamaños de nuestra exportación a los Estados Unidos y a los demás países. Por lo contrario, también México le importa a los Estados Unidos cerca del 70%, alrededor del 70%, no me acuerdo si es más o es menos, ¿sí? De los bienes que consume. Y el resto al resto del mundo. Entonces también va a haber una gran diversidad, una gran, ¿cómo se dice?, diferencia entre nuestras importaciones a los Estados Unidos con respecto a los otros países. ¿Cómo sabemos todo eso? ¿Cómo sabemos a qué países México le exporta o a qué países México le importa? Pues a través de las estadísticas. Recuerden que la aduana, que es el recinto en el cual se llevan a cabo, el inmueble físico en el cual se llevan a cabo todos los actos aduaneros, es decir, la entrada y salida de mercancía, cumple varias funciones. La primera es una función de control, de controlar qué entra y qué sale para que no entren productos nocivos o lo que sea nocivo para el consumo de los mexicanos o que pueda generar algún problema de inestabilidad política, lo que sea. ¿Sí? Es el control férreo de qué entra y qué sale. Hay productos prohibidos que no pueden pasar, bueno, en las aduanas los detienen. La segunda función de la aduana es una función recaudatoria. El pago de esos impuestos de importación y todos los accesorios, como el IVA, como el IEPS, como el ISR, no, el ISR no, perdón, como el ISAN, se llevan a cabo en la aduana. Y la aduana, pues, hace su agosto, ¿no? El pago de los impuestos de importación de aquellos países con los que no tenemos tratado o aquellos impuestos a accesorios como el IVA, pues se llevan a cabo en la aduana y se recauda muchísimo dinero. Pero tiene una tercera función, tiene más, ¿verdad? Pero voy a resaltar solo estas tres. La tercera es una función de estadística. La aduana tiene dentro de sus sistemas, dentro de su operación, la Administración General de Aduanas, que hoy está administrada por militares, por cierto, lo cual ha sido un problema,
porque pues evidentemente ellos no tienen la preparación para ser un buen operador de comercio o un buen oficial de comercio exterior, que son los que trabajan dentro de las aduanas, pues se requiere conocimiento, práctica y demás. Y los militares pues no la tienen. Pero bueno, país, el nuestro, muy sui generis, el mundo de la aventura y la fantasía. En la aduana tiene a su cargo la unidad de glosa, que es una unidad que se encarga de registrar todas y cada una de las mercancías que ingresan a nuestro país. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de los pedimentos. ¿Recuerdan qué son los pedimentos? Eso lo debieron haber visto en Legis 3, o en Legis 1, o en Legis 2, no sé en cuál. Pero los pedimentos son documentos mediante el cual se legaliza la estancia de las mercancías en nuestro país y además son declaraciones de impuestos. Ahí se detalla cada una de las mercancías que entra, ¿sí? Y en su cantidad y en su monto. Entonces esa unidad de glosa lleva a su cargo ese registro de información que a su vez se traslada a los institutos de estadística de cada país, en el caso de México es INEGI, y que a su vez se reporta al Banco de México y a organismos internacionales. Bueno, toda esta perorata para decirles que vamos a utilizar el bloque estadístico de la CEPAL, el bloque que nos entrega la Comisión de Estudios Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo que depende de la ONU y que tiene a su cargo el análisis, estudio, las consultorías, las asesorías que se le dan a los diversos países de América Latina. En este bloque estadístico hay estadísticas de más de 35 países, casi todos más bien todos los continentales, y solamente no se tienen aquellos de los países que no reportan, que básicamente puede ser o porque son países que están ahorita enfrascados en un tema político, económico terrible, como Cuba y Venezuela, o como Nicaragua, que ahorita también está en ese tema, o porque simplemente están sus estadísticas, no hay comercio con ellos, o simplemente forman parte de un país más grande. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico. Puerto Rico es un país que depende, sin ser parte de la Unión Americana, depende de la Unión Americana. Entonces, el estadístico de Puerto Rico se le carga a los Estados Unidos. Así es que aquella persona que va a tener que reportar Puerto Rico, pues no va a tener mucho que reportar en cuanto a comercio exterior. No así en los demás temas, porque pues, finalmente sí hay digamos, una vida independiente. Los americanos cuando quieren a Puerto Rico, entonces sí son de ellos, pero cuando no, son latinos y los segregan. Entonces, pues es un tema ahí medio complicado de la Unión Americana. No está considerado como un estado de la Unión, de los 50 estados de la Unión Americana. Puerto Rico, sin embargo, sí lo tienen ahí dominado como un protectorado, como una regentía, algo raro. Pero bueno, dicho esto, entonces vamos a trabajar el día de hoy con dos herramientas bien poderosas. Primero, las herramientas estadísticas de la CEPAL, en particular con las herramientas del SIGSI, Sistema Interactivo Gráfico de Comercio Internacional, y el Excel. Así es que, ¿quién sabe Excel de ustedes? ¿Quién ha utilizado el Excel? Pregunta. Karina, Vero, Marcela y Liliana. ¿Todas? Yo sí lo he usado. ¿Y las demás? Sí, profe. Sí, también, Marcela. profe. Liliana. Liliana. Hola, Liliana. Bueno, espero que se integre Liliana, de estar por ahí. Supongo que ha de haber ido por un vaso de agua. ¿Ah, Liliana? ¿No me escuchas? Muy bien. Entonces vamos a utilizar en su actividad número 1 de la semana 3. Subí algunos videos, no es la primera vez que lo hago, propios, en donde les explico cómo utilizar el SIGSI. Lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo a través del Zoom. Entonces, primero que nada, vamos a abrir el explorador. ¿Sí? Y voy a ir, ya desde la lista del día de hoy, voy a ir a
el portal de la CEPAL. La liga es muy fácil, cepal.org, así de simple, cepal.org, vean, ahí está. Le doy Enter y me voy a la página principal de la CEPAL. La que está en pantalla es Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, digamos que es la mera mera, es mexicana y es una economista bastante connotada en el mundo, tiene mucha credibilidad. Les decía la vez pasada, no sé si lo vimos, que la primera parte es pues, el cintillo de identificación de la comisión, ¿sí? De la CEPAL. Tiene aquí algunos datos en los que podemos entrar, alguna información. Y después tiene un cintillo de áreas de trabajo, donde tiene áreas de trabajo precisamente cooperación, publicaciones, que les recomiendo mucho las publicaciones de la CEPAL, datos y estadísticas, capacitación, centro de prensa y eventos. A nosotros nos interesa datos y estadísticas. Entonces, ¿estoy compartiendo o no? No, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? No, profe. No. Sorry. Ahora sí. Les decía que este es el área de la CEPAL y vamos a entrar a datos y estadísticas. ¿Okay? En datos y estadísticas ya utilizamos la semana pasada para obtener la inversión extranjera el CEPAL-STAT. Tenemos otras herramientas que yo desconozco. Hay una que se llama TradeCan, que yo me imagino que debe ser algo relacionado al comercio debido al trade, aunque dice que, perdón, la parte CAN es un análisis competitivo de las naciones. Debe ser muy interesante. Sin embargo, ahorita no lo vamos a tocar. Y finalmente tenemos el SIGSI, Sistema Interactivo Gráfico de Comercio Internacional. ¿Sí? Al hacerle clic al SIGSI, vamos a entrar, le damos clic y entramos a esta pantalla. La parte de arriba, como todos los programas, trae su identificador. Luego vienen 3 líneas de comandos de, ¿cómo le llamamos? De herramientas que nos van a permitir armar la estadística que nosotros queremos. ¿Sí? Y luego viene el armado propiamente. Aquí nosotros vamos a utilizar solamente 2 de todas estas. La primera que es intensidad importadora y la segunda que es la intensidad exportadora. ¿Qué nos va a arrojar? Pues el comercio de México, en este caso México, aunque puede ser de cualquier país. Si ustedes están analizando, por ejemplo, Cuba, pues basta con que yo defina una búsqueda para Cuba. Si están analizando Brasil, pues basta que yo defina una búsqueda para Brasil. Ahorita la práctica la vamos a hacer sobre México, sobre el comercio exterior de México. Sin embargo, está abierto, el sistema es universal y está diseñado con reportes de los 35 países principales de América, ¿sí? Y algunos otros ¿cómo les quiero decir? En combinación. Por ejemplo, cuando busquemos el reporte del comercio exterior de México, tanto en importación como en exportación, nos va a dar muchos más de 35 países. Todos los países con los que México tiene comercio, tanto en importación como en exportación. Nos vamos a llevar una sorpresita cuando hagamos la comparativa entre importación y exportación, porque México le importa a más países de a los que les exporta. Tiene compra a más países de lo que les vende a diferentes países. Hay más países, digamos, inmiscuidos. Bueno, dicho esto, ya no me voy a tardar porque ya se me está acabando el tiempo, aunque pues, nos vemos al rato, ¿verdad? A las 9:20 va a ser el siguiente enlace. Entonces, vamos a definir nuestra búsqueda. El tipo de comercio, bueno, primero que nada vamos a utilizar el cintillo de intensidad importadora. Podemos tomar el de exportadora, pero vamos a usar primero el de importadora, siguiendo el orden. Aquí nos dice tipo de comercio, tenemos 2 opciones, commodities, mercancías o servicios. A nosotros nos interesa todo lo que pase por aduanas. Los servicios no pasan por aduanas, ¿ok? Luego viene el tipo de clasificación. Aquí podemos utilizar cualquiera de las clasificaciones válidas que se utilizan en el mundo. Por ejemplo, el sistema armonizado. Para no moverle, vamos a utilizar una variante que es la revisión 2 del sistema armonizado y que nos va a dar la información como la queremos. ¿Ok? Aquí no le vamos a mover nada. Nada, nada.
Y nos vamos ahora del lado derecho al país informante. Siempre que ustedes abran el CICSI, aparece USA. Entonces vamos a borrar aquí a los gringos, por lo menos de aquí sí los podemos borrar, y vamos a poner a México. Basta que le pongamos las 3 letras de inicio y ya ven, aquí está México. Luego vamos a utilizar una frecuencia. Puede ser anual o mensual. Nosotros vamos a usar anual. Y luego el periodo que vamos a reportar. Vamos a utilizar no 2020. 2020 todavía no está completo y todavía puede falsear la información. Hay datos preliminares todavía. Apenas está fluyendo la información. Imagínense, de todos los países de América están mandando la información a CEPAL todavía, incluso en los propios países. Aquí en México todavía no hay cifras definitivas. Hay cifras provisionales. Entonces, vamos a irnos a la segura y vamos a solicitar que nos muestre información de 2019. Como ustedes ven, al momento que yo abro aquí, tengo un buen de años que puedo reportar. Pues, si estuviera haciendo un análisis de los primeros años del comercio mexicano, pues me remonto a estos años. Pero pues a mí ya eso ya es historia. Entonces vamos a irnos a 2019. Puedo hacer secuencias, o sea, puedo hacer secuencias de años. Utilizar 2019, nada más que nos va a dar gráficos diferentes. Lo podemos hacer. Para hacer un análisis más real, podemos ver cómo ha crecido el comercio de México con diversos países durante los últimos 5 años, por ejemplo. 2014, 15, 16, 17, 2015, 16, 17, 18 y 19. ¿Ok? 5 años reales. Ya que está definida, fíjense qué fácil es, ya definí mi búsqueda. Ahora me voy a la parte donde dice obtiene resultados, que está muy mal traducida, es decir, obtén resultados. Pero bueno, no importa. Me voy a obtiene resultados, le doy clic ahí y empiezo a trabajar toda mi estadística. Y miren lo que me arroja. Me arroja el mapa del mundo, por eso dicen que es sistema interactivo gráfico, con los diversos países a los que México les exporta. Fíjense, a África pues, prácticamente no les importa, es un país, es un continente perdido para México, muy poquita importación. Australia, a las islas del Pacífico, del sudeste asiático, a China, a Rusia, a Canadá y a Estados Unidos. Este es del lado derecho, izquierdo. Muy interesante el mapa, pero finalmente pues yo no quiero el mapa. Me sirve para referencia, pero lo que me importa es el cuadro de la derecha. Si ustedes ven, están listados todos los países, desde el que más le importamos, que son los gringos. Fíjense, los chinos ya vienen ahí como segundo socio comercial de México en importación. Los japoneses, los coreanos, y luego hasta el 5.º lugar se fue Alemania. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestro comercio está dinamizando más hacia las áreas de sudeste asiático y desde luego Estados Unidos. Y Canadá, que es nuestro socio comercial en el tratado, vean ustedes, está hasta la 7ª posición, ¿sí? Con apenas un 2.16. Bueno, aquí lo tengo y lo puedo ver. Sin embargo, yo lo necesito bajar a un archivo válido. Entonces, del lado izquierdo, a media tabla, está flujo comercial espejo, no considerado, integrado, y abajito está el símbolo de Excel, la famosa X de Excel. ¿Sí? Le vamos a dar ahí clic en Excel, y voy a abrir, me pide en dónde guardar mi archivo. Yo lo voy a guardar en la carpeta de descargas y le voy a poner importación de México 2019. ¿Ok? Y lo voy a guardar. Si ustedes van a utilizar el explorador Chrome, en la parte de abajo, en la parte izquierda, abajo, aparece el archivo que ya bajaron. Voy a hacer de una vez, en estos 2 minutos que me quedan, el reporte de la intensidad exportadora. Ahora, voy al cintillo de arriba, le doy a intensidad exportadora, igual, de acá no modifico nada para que sea igual. Voy a quitar a los gringos y voy a poner a nosotros, México, y voy a quitar el año 2019, 2020 y voy a poner el 2019.
y me voy a obtener resultados. Vean ustedes la facilidad que tiene el sistema para arrojarnos información que queremos. Ahora me puso el mapa otra vez y ahora me puso los países a los que México les exporta. Y vean, los primeros socios comerciales en exportación son Estados Unidos y Canadá. Luego viene aquí una conjunción, Norteamérica y Centroamérica, que no me interesa, pero el tercer país al que le estamos exportando es a Alemania y luego a China. Nada más una cosa, los nombres de los países están en inglés, entonces hay que tener cuidado. Voy a bajar la información porque ya se me está acabando el tiempo. Y aquí le voy a poner exportación de México en 2019. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, ya tengo un minuto. ¿Ok? Ahorita que regresemos a las 9:20, ya deben tener ustedes sus 2 hojitas de Excel, porque vamos a empezar a trabajar ahora en la búsqueda, en la creación de las consultas prácticas en Excel, y para ello vamos a utilizar herramientas de Excel. ¿Sale? Bueno, me retiro por el momento. Nos vemos antes de que me corte esto a las 9:20. ¿Ok? Ok, profe. Bye bye, Liliana. Bye. Liliana. Creo que Liliana. Ande, profe. Ah, ya está, Liliana. Es que hace rato te hablé. No me pelaste. Vaya, está bien. Ok. Nos vemos al ratito. Bye.